Bueno, voy largando la clase y diciéndoles lo siguiente como introducción. En primer lugar, algo que no hice en la presentación es agradecer la invitación a formar parte de este equipo docente. La verdad que es un desafío para mí también, la interdisciplinariedad, lo ha sido siempre, porque quienes nos interesamos en estos temas necesariamente tenemos que ser interdisciplinarios. Y también la construcción de interculturalidad. Lamentablemente hoy el hermano indígena que iba a acompañarnos no pudo estar, pero es importante también el tejer esta interculturalidad que nos cuesta tanto y que, bueno, la declamamos hace mucho tiempo, pero es mucho más difícil bajar la tierra. Eh, y también agradecerles el poder entrar a dirigirme a un auditorio tan variopinto, porque por lo general estoy acostumbrada a dirigirme a abogados y tal vez también a otras ciencias sociales, pero no es habitual dirigirme a aquellos que están formados en las ciencias duras, cualquiera sea la definición, o que vienen, digamos, de lugares tan diferentes a los míos. Entonces, esto también para mí me resulta muy interesante y por eso también me va a resultar muy interesante las preguntas que ustedes puedan hacerme. Y por último, para terminar esta pequeña introducción, me parece que para mí también es desafiante, no solo porque, bueno, es la primera clase de esta aventura o como de este aprendizaje que decía Libertad, de reunirnos un equipo tan distinto para armar una materia, sino también hacerlo en esta fecha, el 11 de octubre, ¿no? El último día de libertad de los pueblos indígenas, que hoy toma también otro significado y otro valor a la luz de los acontecimientos que están pasando en el sur. Y decirles, dicho sea de paso, que yo vivo en Esquel, y con lo cual estoy más cerca, si se quiere, de los acontecimientos, o bueno, rebota de otra manera aquí en el sur. Y bueno, y lamentar no estar presencialmente, porque sé que deben estar empachados de Zoom a esta altura de la pospandemia, pero bueno, es la posibilidad que uno tiene también de, a pesar de las distancias, poder acortarlas y poder estar presente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿No hay problema? Ok. Yo voy a intentar hacerles un pantallazo así como muy superficial y general de el lugar de los pueblos indígenas dentro del Estado y dentro de los derechos, a partir de tres preocupaciones que a mí siempre no digo que me quiten el sueño, pero que sí que me desvelan teóricamente. Y yo siempre, cuando estructuro algunas clases, tengo al menos tres puntos de partida. En primer lugar, la relación del Estado y los pueblos indígenas, una relación que siempre ha sido profundamente árida, traumática, conflictiva, y que pasa el tiempo, pasan las décadas y sigue siendo tan conflictiva como cuando se construyó el Estado moderno tal como hoy lo conocemos. En segundo lugar, el hecho de la diferencia. Esto es, en estados que son, y esto lo deben haber escuchado ustedes, profundamente monoculturales, hegemónicos, patriarcales, bueno, tenemos una seguidilla de adjetivos para el Estado, cómo abrir las puertas a lo diferente. Y en general hay muy poco entrenamiento, muy poco aprendizaje, muy pocas prácticas, y hay y tendencias que efectivamente son hegemónicas y que tratan de hacer desaparecer al que es diferente. Por eso es tan complejo el construir interculturalidad y el poder tener, aunque sea en el horizonte, un Estado plurinacional, algo que ya, a lo que voy a volver, porque a mí me parece que es muy importante ser precisa conceptualmente. ¿Qué queremos decir cuando utilizamos determinados conceptos? Para estar todos en la misma página, para ponernos rapidito de acuerdo y decir, bueno, ¿qué estamos diciendo
cuando hablamos de un Estado intercultural y ojalá en algún momento en Argentina, allá muy lejos en el horizonte, un Estado plurinacional. Y entonces mi tercera preocupación tiene que ver con esto precisamente, cómo transformar la matriz estatal, cómo transformar este Estado monocultural en donde seguimos insertos, más allá de los avances que se dieron normativamente en el último tiempo, y cómo poder construir nuevos modelos de Estado. Este es un poco el paquete, la propuesta que yo traigo a consideración en la primera clase. Cómo poder superar esto y poder construir un modelo de Estado totalmente diferente. Y para esto yo creo que hay que hacer un poco de revisión histórica, también muy superficial, soy abogada, no historiadora, pero con esto de la interdisciplina nos vamos dando cuenta de que necesitamos de muchas miradas, muchos saberes, muchas formaciones para poder dar cuenta de estas dificultades para que los pueblos indígenas sean respetados, y podemos ir a algo que yo, digamos, en general identifico como un punto inicial. Y lo hago así porque seguramente Diana en su presentación va a ir más lejos o más atrás en la historia. Yo decido situarme a partir de la Constitución Histórica del 53-60. Por el hecho, o sea, me podría, digamos, como ir más atrás, como les decía, y poder reflexionar desde las épocas de las conquistas y la colonización, pero decido venirme mucho más acá, en el siglo XIX, porque la Constitución significa la construcción o el nacimiento del Estado moderno tal como hoy lo conocemos. Y decir que la Constitución histórica se construye a partir de la negación de los pueblos indígenas, de espaldas a los pueblos indígenas, no solamente a los pueblos indígenas, también de espaldas a las mujeres, de espaldas a las clases populares. Nuestra Constitución fue fruto del debate de hombres blancos con dinero. Pero a mí me interesa focalizar en cuál fue la situación en ese momento de los pueblos indígenas, y en donde se va construyendo el paradigma de civilización versus barbarie finalmente, en donde en un primer momento estaban totalmente segregados, esto era, digamos, la eliminación del indio. Luego empezó, digamos, estoy haciendo un recorrido muy rapidito y muy lineal, pero bueno, para que otra vez ustedes tengan los titulares, se da, digamos, como un esfuerzo de integración, pero sin respetar su cultura, sino que desde una perspectiva monocultural, esperar que los pueblos indígenas se diluyan en la cultura dominante, la cultura occidental, o como le llamamos, occidental. Y luego viene un paradigma que es más un deseo que una realidad hoy en Argentina, que es un paradigma pluralista, en donde podamos respetarnos entre los diferentes pueblos, entre las diferentes culturas, y podamos arribar a esta idea de interculturalidad, que otra vez en Argentina sigue siendo parte de lo políticamente correcto. El Estado se puede autoadjetivar de intercultural, sobre todo a partir de una reforma constitucional que ya está vieja, que es la de 1994, y que no hemos ni siquiera comenzado a discutir en el debate actual en Argentina, en serio, la plurinacionalidad. Entonces, lo que yo sostengo, y bueno, no solamente cuando yo digo sostengo es como parte de una comunidad académica y de unos, bueno, no somos tantos les abogados que nos dedicamos a estos temas, como les decía en mi presentación, los derechos indígenas dentro del canon de la academia en derecho es absolutamente marginal, es algo que es permanentemente ninguneado, y esto es un problema importante, no por el ninguneo en lo personal, sino porque es un tema que se soslaya, se deja de lado, y luego cuando hay que respetar los derechos indígenas, empieza la discusión de cuáles son, qué contenido tiene, cuáles son los alcances, cuáles son sus límites. Entonces esto es un problemón.
Pero sí, digamos, decirles que hay como una suerte de, digamos, línea de continuidad histórica en Argentina, y esto es lo que sostenemos más de uno de quienes acompañamos a los pueblos indígenas en la lucha por sus derechos, que tiene que ver con el racismo, la discriminación, el desconocimiento de la identidad cultural, el desconocimiento de los derechos indígenas. Y cuando yo digo una línea de continuidad histórica, me quiero explicar un poco más. Uno cuando en general le reclama al Estado la ausencia de determinadas políticas públicas, le reclama al Estado que no existe una política, más allá de los diferentes gobiernos, una política que sea una política económica, que tenga cierta duración en el tiempo, una política en educación, una política en salud. En general hay debates alrededor de estas ausencias de una política pública que permita profundizar determinadas acciones. Contrariamente a esas ausencias, sostengo que sí existe una política clara frente a los pueblos indígenas, y esto atraviesa cualquier tipo de gobierno, más progresista, más nacional o popular, o más reaccionario, más de derecha, perdón. Hay una política frente a los pueblos indígenas de ignorancia, de ninguneo, de no respeto, de querer finalmente a la mejor luz posible que se integren a la sociedad mayor, o a la peor luz posible de exterminarlos, de que no existan pueblos indígenas en Argentina. Y esta línea de continuidad histórica, o sea, esto de que existe una política del Estado argentino frente a los pueblos indígenas, es tremendo, porque está, digamos, enraizada en estos componentes de racismo. Cuando presentaba la materia Libertad, y ella se decía, bueno, descendiente de los barcos, esto del mito fundacional de Argentina. La Argentina desciende de los barcos, no hay, parece que, indios en Argentina. Y desconocer algo a lo que le va a dedicar tiempo Diana, porque ella es la especialista, de que el Estado argentino se construye sobre el genocidio indígena. El hecho fundante de Argentina es un genocidio, actos de crueldad inenarrables, despojo, violaciones, que son las que vuelven a darse bien entrado el siglo XXI. Y esto es parte, digamos, de la tensión y de la paradoja del Estado argentino frente a los pueblos indígenas. Entonces, y esto que uno podría situar así como mojones históricos, la campaña al desierto, que no solamente fue a la Patagonia, sino también al Chaco, al norte, y que, digamos, también matizado con algunas cuestiones que se han dado en el siglo XXI en Argentina, y que permiten, digamos, una suerte de lucecita o de esperanza, algunas decisiones judiciales que han revisado algunos hechos del pasado y que han condenado, que tiene que ver, y también lo menciono sin adentrarme, porque habría mucho que hablar sobre esto, la masacre de Napalpí en 1924, ya estábamos hablando del siglo XX, y estamos hablando de delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio, o estamos hablando de Rincón Bomba en 1947, presidencia de Perón, en donde también en Rincón Bomba, digamos, en lo que hoy es la provincia de Formosa, era territorio nacional, digamos, fue una masacre de miembros del pueblo Pilagá, en, digamos, la masacre de Napalpí, los pueblos víctimas fueron Com y Mocoy, pero estamos hablando principios del siglo XX, estamos hablando 1947, no parece allá tan lejos en la historia, y sin embargo estamos hablando de hechos de tanta violencia que después de un siglo, casi un siglo, han sido judicializados, y tenemos, digamos, sentencias en ambos casos. Uno, una sentencia este,
pienso el lenguaje porque recuerdo que creo que hay un solo abogado, entonces, bueno, una sentencia más común, más clásica, y la masacre de Napalpí, que hubo una sentencia hace muy poco, hace unos meses, es que es un juicio por la verdad que se dio sobre ese hecho, en donde fue calificado de delitos de lesa humanidad en contextos de genocidio, y que es interesante también traerlo a colación porque fue un juicio por la verdad, que tenía el mismo modelo de los juicios post-dictadura, siguiendo, digamos, este objetivo de memoria, verdad y justicia, en donde lo que se pretende es, más allá del castigo y más allá de estos componentes de un juicio penal clásico, es poder reconstruir la memoria y poder decir, esto sucedió, y sucedió de tal manera, y fue ordenado, digamos, por las autoridades del Estado, que, digamos, fuerzas de seguridad llevaron adelante esa matanza. Y fíjense qué tremendo recordar ahora la masacre de Napalpí en 1924, recordar lo que fue la masacre de Rincón Bomba en 1947, solo lo enuncio y pueden googlear y van a obtener más información. Y, digamos, en 2022, ya tan entrado o avanzado el siglo XXI, tenemos, digamos, hechos de violencia también tremendos, que pueden ser, o sea, no con tan cruentos como en aquel momento. Hoy, digamos, también los medios de comunicación han avanzado tanto que, bueno, que esto también permite, digamos, poner algún freno, si se quiere, o hay muchos ojos mirando lo que está pasando. Pero hoy, en el momento en que yo estoy dando esta clase, hay hermanos mapuche que están, digamos, perseguidos o siendo cazados con Z por las fuerzas de seguridad de un comando unificado que se creó para, digamos, criminalizarlos y desalojarlos violentamente. Entonces, es bueno ir, digamos, como chequeando y reflexionando sobre nuestras realidades, porque nosotros no podemos hacer una reflexión desde lo teórico, desde lo normativo, porque esa es mi área desde ya, pero y hay, digamos, muchas entradas para hacerle al pueblo, digamos, los pueblos indígenas en su relación con el Estado y en sus demandas territoriales, que finalmente son los derechos hoy que están puestos en el escenario sobre la mesa, pero tenemos que eh, contrastarlos permanentemente con lo que está pasando hoy, con cuál es la realidad de los pueblos indígenas y a qué se ven enfrentados cuando intentan reclamar por sus derechos. ¿Hasta acá vamos? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien si quiere preguntar algo? Se para, agarre el micrófono, no tengan ningún tipo de problema en interrumpirme, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros podemos decir, yo siempre es algo que me planteo todo el tiempo, situarme en la mitad del vaso lleno, ni siquiera en la mitad, en el cuarto de vaso lleno, para no dar un mensaje tan pesimista, o que no sean, digamos, un bajón este tipo de espacios y clases, porque eh, no hay razones para ser optimistas, o al menos uno puede pensar que la situación va a cambiar en el largo plazo, no en el inmediato. Pero sí pensar en la constitución histórica del 53-60, le llamamos constitución histórica, les abogados, a la primera constitución, a la que nace del acuerdo de cómo organizar jurídica, política, económica, socialmente esta sociedad. Una constitución que fue creada de espaldas a los pueblos indígenas, como les decía, y que tenía un articulito, el 67, inciso 15, que ordenaba la seguridad en las fronteras, el trato pacífico con los indios y la conversión de los indios al catolicismo. Pasó mucha agua bajo el puente, algunas reformas constitucionales, la reforma de la Constitución peronista, que sacó ese artículo horrible, pero que no dijo nada más. Lo sacó, pero no avanzó. Y llegamos a 94, reforma constitucional del 94, en donde se pretende dar cuenta de las reivindicaciones indígenas, y recuerden, Estado construido sobre el genocidio indígena, y pretendieron dar cuenta de los reclamos de los pueblos indígenas en un inciso de un artículo.
el 75, inciso 17. Ya vamos a decir alguito de lo que dice el 75, inciso 17. Pero permítanme decirles que en realidad lo que está también siempre en juego cuando se hace una reforma constitucional es el modelo de Estado. Y nosotros en Argentina tenemos como una discusión que es muy flaca, como muy insuficiente, como muy pobre. Entonces tenemos que mirar las discusiones en otros países en América Latina. Y tenemos una discusión que es, o sea, discusiones sobre el modelo de Estado hay para ser dulce. Y hay mucha literatura al respecto, pero sobre todo alrededor de las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Constituciones que son llamadas constituciones del siglo XXI. Porque, bueno, una tiene lugar en 2008, la ecuatoriana, otra tiene lugar en 2009, boliviana. Y quienes laburamos estos temas teníamos la esperanza de que el 4 de septiembre se incorporara una nueva constitución a este paquete de constituciones del siglo XXI, que era la constitución chilena, y la verdad es que nos quedamos con las ganas. Y yo creo que una de las causas, no la única desde ya, porque había debates alrededor de muchos temas en el proyecto de constitución chilena, pero uno de los grandes temas en debate fue la definición del Estado como plurinacional, fue la incorporación del pluralismo jurídico y fue también la incorporación de la naturaleza como sujeto de derecho, algo que sí les puede tocar más directamente. Y decirles dos cosas de estas constituciones. Una es que las constituciones de Ecuador y de Bolivia se autoadjetivan como Estado plurinacional. Y acá vino el gran debate en Chile, y yo creo que es un debate que es muy mal comprendido y que en realidad se transmite con mala fe, de modo tal de hacer creer que la plurinacionalidad significa fragmentación del Estado, que el Estado se va a dividir en 1000 pedazos, que esto va a ser como la balcanización, esto de que si yo le reconozco a los indios, cuando yo digo indios, no tapié, uno puede denominarlos de muchas maneras, yo creo que todas son bienvenidas si es con respeto a su dignidad como pueblos desde ya. Muchas veces yo hablo de pueblos indígenas porque es el concepto que está incluido en el material internacional, material jurídico internacional, pero se le puede decir pueblos originarios, como que se le dice mucho aquí en Argentina, aborígenes, que había una discusión antropológica que no me voy a meter en ella porque pero que también se le dice aborígenes y, digamos, también indios, que indios a nosotros nos suena tocante porque muchas veces hemos escuchado decir este indio de mierda, pero en realidad Bolivia recupera esta denominación y dice, como indios nos sometieron y como indios nos liberaremos. Y yo uso mucho también la terminología indios. Cierro la nota a pie, vuelvo al texto, al cuerpo del texto. No, y les decía que en la plurinacionalidad, que así, digamos, está consagrada en las constituciones del siglo XXI, no significa para nada desmembramiento del Estado, sino que nosotros hemos sido educados, y por ahí ustedes se acuerdan de allá discusiones en el secundario, cuando tenían materias que eran, digamos, más para el palo de la teoría política, o bueno, esta idea de que a un Estado le corresponde una nación, y en realidad es el Estado-nación, y por eso hablamos de la nación argentina. Y en realidad no entendemos que el concepto nación hace ver que es, o quiere dar cuenta de un conjunto de personas que comparten cosas, comparten lengua, comparten espiritualidades, comparten símbolos, comparten instituciones, a eso le llamamos nación. Y entonces en su momento, cuando se dio nacimiento al Estado contemporáneo, tenía razón de ser, una razón política, estratégica, que no tiene, no tenemos tiempo para extendernos o extenderme ahora,
para hablar de una nación que da lugar a una forma de organización que es el Estado. Pero hoy, eso de llamarle Estado a una nación es totalmente equivocado, porque hay, digamos, como un hecho fáctico, empírico, o sea, hay tantas naciones como pueblos indígenas, porque comparten espiritualidades, porque comparten símbolos, porque comparten miradas del mundo, porque comparten lengua, a eso le llamamos nación. Entonces, es perfectamente posible pensar, pero no solamente pensar, porque existe, o sea que lo que ya existe nosotros lo traducimos en un concepto de que un Estado como paraguas abarca una multiplicidad de naciones, y a eso le vamos a llamar plurinacional. ¿Esto queda claro, este concepto? A eso le llamamos el Estado plurinacional. Y ese es, digamos, como el horizonte, el poder construir estados plurinacionales, porque si yo construyo estados plurinacionales, yo voy a poder pensar en pueblos diferentes que están dentro de un espacio geopolítico, pero que están en igualdad de condiciones, o sea, que sí son sujetos colectivos que están en pie de igualdad. Y eso significa también poder crear genuinos estados igualitarios. Ahora bien, quiero detenerme 2 minutos en la interculturalidad, porque nosotros hablamos mucho de interculturalidad, pero en realidad hubo también que pasar agua bajo el puente, cuando hubo una seguidilla de reformas constitucionales en los 80 y 90 en América Latina, donde ahí cae en la bolsa argentina. Había, digamos, países que se autoadjetivaban como multiculturales. Y ahí empezó todo un debate, porque en realidad en los 90 la multiculturalidad vino de la mano de una agenda neoliberal. A ver, en otras palabras, había algo que se conoce como consenso de Washington, que era una agenda que otra vez todo en la historia parece que se repite, que era una agenda económica discutida en Washington para los países de América Latina, que les ordenaba achicar el Estado. Y achicar el Estado es dejar de ofrecer determinadas cuestiones, como por ejemplo justicia, educación, salud, etc. Y de la mano de esa agenda vino esto de que el Estado reconocía derechos indígenas y se autoadjetivaba, se autodefinía como multicultural. Nosotros con el diario del lunes advertimos, porque en ese momento nos entusiasmamos, wow, los estados son multiculturales, ganamos la pelea, y no, sino que, digamos, en la literatura ahora eso se conoce como los estados, el multiculturalismo neoliberal, que era, digamos, reconozco derecho para no, digamos, que el Estado tenga que brindar otros derechos que les corresponde también a los indígenas, porque ustedes no tienen que olvidarse nunca que los pueblos indígenas y quienes forman parte de los pueblos indígenas son miembros de pueblos indígenas, pero también son ciudadanos del Estado. Esto es, tienen los mismos derechos que tenemos todos, más derechos específicos. ¿Y derechos específicos por qué? Porque existe una justificación histórica. Esto es, la preexistencia. Existían en estas tierras antes de la conquista y la colonización. Conquista que quiso exterminarlos, que los despojó de sus territorios, entonces existe una justificación histórica para reconocerles estos derechos específicos. Que, digamos, entonces, antes de irme a los derechos, terminar de decirles con esta disputa de conceptos, que entonces nosotros dijimos, nosotros no queremos esta multiculturalidad. Aparte que la multiculturalidad permite pensar en culturas, imagínense, en Estados Unidos, hispanos por un lado, negros por el otro, indios por el otro, los americanos de la Norteamérica profunda por otros, esto de construir guetos o culturas que habitan en el mismo estado pero que no se comunican entre sí.
Entonces dijimos, la multiculturalidad no nos cierra, nosotros queremos interculturalidad, esto es, que las culturas dialoguen, que las culturas intercambien, que las culturas entre sí aprendan, que se enriquezcan, y este es el concepto de interculturalidad. Por eso nosotros hablamos de estados interculturales, donde Argentina se supone que es un estado intercultural, porque recepta derechos específicos para los pueblos indígenas, pero esto es por la galería, o al menos es discursivamente, porque en los hechos, y como les comentaba, con los sucesos que pasan en la Patagonia, y pasan en el norte, y pasan en todos, digamos, a lo largo y ancho de este país, de la persecución, el desconocimiento y la criminalización de los pueblos indígenas, mal podríamos llamarnos intercultural, y allá lejos en el horizonte está esta plurinacionalidad de Ecuador y de Bolivia, que aunque son estados plurinacionales, bueno, les ha costado enormemente bajar a tierra esto, porque no se olviden que Evo Morales, el primer y único presidente indio de América Latina, digamos, enfrentó un golpe de Estado, y que también en Ecuador, un país plurinacional, tuvo los levantamientos de octubre de 2019 y, digamos, tiene enfrentamientos permanentes del Estado con los pueblos indígenas. Pero de todas formas, bueno, son estados que hacen, digamos, tienen un debate mucho más interesante y, bueno, han avanzado, al menos, digamos, en el plano normativo, que bueno, que ustedes me dirán, ¿para qué si los derechos no se respetan? En parte es cierto, pero también es cierto que si los derechos se incluyen en esto que uno le llama el material normativo, en las leyes o en las constituciones, uno tiene más herramientas después para dar la lucha. Que bueno, nada garantiza que luego el resultado va a ser positivo, pero yo creo en que es importante también contar con mejores leyes. ¿Quieren decirme algo hasta acá? ¿O quieren preguntar algo, interrumpir, reflexionar? Cualquier cosa, bienvenido sea. Después vamos a tener por ahí al final... Una pregunta. Sí, dale. Pueden acercar, porque me decías, Lucía, por lo menos ella no escuchaba. Esperen que no escucho, si alguien se acerca al micrófono, porque no escucho. Sí. O fuerte. Yo no le puedo. ¿Me escuchás ahora vos? Yo te escucho poco ya al final, pero si se acercan un poco más adelante, les agradezco. Ahí listo, porque Ahí. eso me mandó un WhatsApp diciendo eso. En el plano. Yo creo que es el paradigmático de la respuesta que puedo dar, al menos para mí. Sí, yo hace más de 10 años que estoy buscando, investigando, preguntando a 1000 personas y compañeros y compañeras, abogados y no abogados, ¿qué carajo es el derecho? ¿Qué es el derecho? Yo no sé lo que es el derecho, no lo sé. Y vos me lo mencionás como si todo el mundo lo supiéramos. ¿Qué es el derecho? ¿Qué significa? Y lo mencionaste como cosa ya sabida. Yo no lo sé. Si lo sabe todo el mundo, no hace falta que me lo digan a mí. No, te agradezco la pregunta porque, bueno, son auditorios, insisto, variopintos, con lo cual me parece que es importante empezar desde cero. Yo no puedo empezar desde cero, discúlpenme porque tengo menos de una horita y no puedo empezar diciendo qué es el derecho, pero acepto, digamos, como el desafío. El derecho es, digamos, lo que todos los individuos y todos los colectivos, y acá adrede digo individuos y colectivos, porque no solamente existimos individuos, o sea, tenemos de disfrutar de determinados bienes. Estos bienes pueden ser de distinta índole, de distinta procedencia, puede ser desde el trabajo, puede ser desde el territorio, puede ser la salud, puede ser, bueno, no sé, pongo ejemplos de derechos. Nosotros tenemos como individuos derechos, derecho a que el Estado me garantice determinada salud, determinada educación, que me garantice un servicio de justicia. Yo tengo derecho a acceder a la justicia y si tengo un problema, el Estado me pone un defensor gratarola,
digamos, porque tengo derecho a acceder a la justicia. Esto todo es ejemplificativo. Y después tengo estos que llamamos derechos individuales, que uno podría hacer, pero bueno, otra vez, después Diana me va a matar porque le voy a quitar tiempo para lo suyo, pero tenemos derechos que están incluso em, como sistematizados o clasificados de diferentes maneras, y entonces tenemos derechos civiles y políticos. El derecho a votar es un derecho, digamos, sin lugar a dudas. No sé si voy aclarando, te voy aclarando qué es el derecho, pero son, digamos, bienes y esto engloba muchísimas cosas diferentes, pero estoy generalizando, que uno, digamos, le puede reclamar al Estado, y tenemos derecho a. Y el Estado ha surgido también para, entre otras cosas, garantizar ciertos mínimos a todos los individuos. El punto central acá, y lo que también, digamos, como insisto mucho, es que como nosotros venimos de una tradición liberal de pensamiento, en donde, digamos, la unidad de medida es el individuo, cuando surgen sujetos colectivos como los pueblos indígenas, interpelamos fuertemente esta matriz estatal de raigambre liberal. Porque entonces ya no son individuos, sino que también hay sujetos colectivos, que en realidad tienen derechos en función de la membresía a este colectivo. Entonces, a la par de los derechos individuales, que acabo de ejemplificar, surgen derechos colectivos, que los derechos colectivos son también muy diferentes. No solamente los derechos de los pueblos indígenas son colectivos, pero los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos y derechos humanos, y que son atribuidos precisamente por esta suerte de reparación histórica, por el hecho de su preexistencia. Entonces, hasta acá voy. Yo disculpen que a veces uso un lenguaje abogadil, pero bueno, no me puedo disculpar por ser abogada. A veces me disculpo, pero no va a ser este el caso. Seguramente si ustedes me dan clases de sus especialidades, yo también me quedaría así como un poco perpleja, como el compañero, diciendo, bueno, ustedes nombrarán cosas con naturalidad pensando que uno las sabe, y la verdad es que a veces no se sabe. Entonces pido disculpas desde ya, pero bueno, no hay tiempo como para hacer una profundización, y bueno, no, de cada uno de los conceptos que yo utilice, pero sí decirles que, digamos, frente al junto con el Estado surgen los derechos, y hablamos del Estado de Derecho, esto les debe sonar, y el Estado de Derecho precisamente es cuando esa organización jurídica, política, que yo construí, digamos, y que dije va a ser así, y va a ser, digamos, va a tener un presidente, y va a tener un poder legislativo, y va a tener un poder judicial, y etcétera, etcétera, me tiene que garantizar esos derechos. Pero esos derechos también tuvieron un devenir y una evolución. Y a los derechos individuales surgen los derechos colectivos, y surgen los derechos de los pueblos indígenas. Y acá sí, digamos, viene un problemón, porque yo estoy tratando de definir o redefinir un Estado que surge con dos pilares básicos: la libertad y la igualdad. Esto más o menos les debe sonar, o sea, uno siempre está, digamos, más allá de que sean agrónomos, biólogos, médicos, que vengan de la física cuántica o que sean astronautas, no importa, uno sabe que le está, digamos, pidiendo determinadas cuestiones al Estado, y que el Estado se construye sobre algunos principios, que es igualdad y libertad. Y siempre estamos diciendo, somos libres, ¿por qué el Estado me restringe aquí, aquí, aquí? Queremos ser iguales, por supuesto, nosotros queremos construir estados igualitarios. Si yo les pregunto a ustedes hoy, ahora, ¿quieren, digamos, ser hombres libres? Obvio, me van a preguntar, me van a mirar como diciendo chocolate por la noticia. Si yo les digo, ¿a ustedes les parece bien que todos, todas, todes seamos iguales?
Me van a mirar también como diciendo, es obvia la respuesta. Entonces, estos dos principios de igualdad y libertad se, digamos, definieron a la luz de un individuo, de los derechos de los individuos, pero no de los colectivos. Entonces, nuestra Constitución carece de una dimensión colectiva que es relevante si yo quiero construir estados en donde todos los pueblos seamos iguales y en donde yo respete esa mirada del mundo que se construye al calor de lo colectivo. Y entonces, cuando la Constitución de 1994 introduce, por ejemplo, el derecho a la propiedad comunitaria indígena, lo está definiendo así como comunitaria, porque las comunidades tienen, digamos, derechos a su territorio, pero colectivamente. Ya no es el derecho de Pedro, Juan, Diego, María, Libertad, Diana, de tener ese terrenito o esa casa, sino que es el derecho de la comunidad indígena como un colectivo de tener derechos sobre sus territorios. Y así se construye el concepto de propiedad comunitaria. Claro, no es soplar y hacer botella, porque lo que yo les decía al principio, ahora adquiere otra relevancia. Cuando yo les decía que en el 75, inciso 17, este artículo, este inciso constitucional, un inciso de un artículo quiso dar cuenta de todas las reivindicaciones de los pueblos indígenas, bueno, se dan cuenta de la insuficiencia. Y cuando yo digo, bueno, en general en los abogados y abogadas, los juristas, como quiera llamarse, han ninguneado siempre los derechos indígenas, después cuando uno tiene que ponerle carne o contenido a qué son los derechos territoriales, qué es la propiedad comunitaria indígena, ahí vienen los debates, las discusiones, y después vienen los conflictos territoriales, y sobre todo cuando esos territorios reivindicados por pueblos indígenas se han convertido en territorios tan valiosos, que están siendo permanentemente amenazados. Pero quiero preguntarles, ¿hasta aquí se entiende? Yo sé que voy rápido, espero no abrumarlos ni aburrirlos, pero ¿vamos bien? Háganme si con la carita así, si no me interrumpen o me siguen preguntando cosas, porque para eso están las clases, más allá de que esté allá lejos y en una pantallita. Entonces, bueno, el inciso, entonces estamos en los debates de los modelos de Estado que tienen mucho que ver con qué tipos de derechos nosotros incluimos en ese Estado. Y nosotros en Argentina incluimos la propiedad comunitaria indígena, que es súper importante. Reconocimos la preexistencia de los pueblos indígenas, y esto es la llave maestra que, digamos, me permite luego reconocer otro conjunto de derechos. Y después les nombro así rapidito para que sepan que en la Constitución argentina también reconoce la personería jurídica de las comunidades, reconoce la educación intercultural bilingüe, reconoce la cogestión de los recursos naturales con las provincias, algo que nunca se respeta. Esto, digamos, son el núcleo duro de los derechos. Pero aparte de la Constitución, nosotros en Argentina, y está vigente, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado como convenio en 2000, o sea, está en vigencia desde 2001, hace 21 años, y es un convenio que se sigue vulnerando permanentemente, pero está vigente en Argentina, y también está vigente en Argentina dos declaraciones que no tienen así el rango, el estatus de convenio, pero que son muy importantes, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. Todo esto, ¿por qué les digo? Porque en realidad no solamente existe la Constitución, sino que están estos instrumentos jurídicos internacionales que tienen derechos para ser dulce. Así como yo les nombré unos poquitos derechos de este inciso constitucional, el convenio y declaraciones tienen derecho a la educación, a la salud, a la medicina ancestral,
a respetar sus propias instituciones, a administrar su propio sistema de justicia, a la lengua, a la educación intercultural, a patentes, o sea, se aumenta muchísimo el rango de derechos. Entonces, esto es importante porque todos estos derechos están vigentes en Argentina, no hace falta otra legislación para que estén vigentes. Pero bueno, eso también habría que hacérselo entender a los operadores de justicia, esto es, los jueces, los fiscales, que no son tan fáciles de persuadir. Pero bueno, quiero decirles en los últimos minutos que me quedan lo siguiente. Nosotros tenemos, insisto, una matriz de Estado que está absolutamente, digamos, formateada en la tradición liberal de pensamiento, pensando solamente en derechos individuales y no colectivos. Bienvenidos sean los derechos individuales. Todos estamos, digamos, ha sido digamos, grandes logros, las garantías constitucionales y los derechos de los que todos podemos gozar. Pero a la par de los derechos individuales están los derechos colectivos. En Argentina tenemos una complejidad adicional, que tenemos un Estado federal. ¿Qué es esto? Que hay una descentralización territorial del poder y al Estado nacional conviven estados provinciales con autonomías propias. Entonces, no solamente, digamos, desconoce o ningunea el Estado nacional, sino también los estados provinciales. Y donde juega hoy la gran tensión alrededor de los territorios es en los estados provinciales. Entonces, nosotros tenemos, digamos, una tensión hoy permanente, y no quiero terminar la clase sin nombrarlo con todas las letras, que es alrededor del territorio, de los territorios indígenas, y el avance de las actividades extractivistas, algo que ustedes conocen mejor que yo, pero que hay que decirlo también con todas las letras, que, digamos, ha profundizado enormemente las disputas alrededor de los reclamos indígenas. Hace varias décadas, cuando el territorio reivindicado por los pueblos indígenas era o el impenetrable, era por allá lejos, o digamos que no tenía, digamos, mayor riqueza para determinados intereses económicos, o en la Patagonia, que era pura piedra y viento, no estaban estas disputas que, apenas ya ingresado en el siglo XXI, se desataron con toda la fuerza. Y esto es, digamos, megaminería a cielo abierto, explotación hidrocarburífera, ampliación de la frontera agropecuaria, ampliación de la frontera ganadera, negocios inmobiliarios. Bueno, todo esto ha transformado notablemente las disputas alrededor del territorio. Entonces nosotros hoy tenemos un derecho reconocido por los instrumentos jurídicos internacionales, reconocido por la Constitución, y sin embargo es el derecho recurrentemente vulnerado. Yo hablo de una tríada maldita de derechos vulnerados en Argentina hoy frente, digamos, derechos de los pueblos indígenas. Los derechos territoriales, el derecho a la propiedad comunitaria indígena, el derecho al control y la gestión de sus bienes comunes naturales, porque el territorio para los pueblos indígenas no es la superficie geográfica del suelo, sino que es un concepto mucho más holístico, que es subsuelo, que es hábitat, que es aire, que es todo lo que compone, digamos, el hábitat de los pueblos indígenas, y que está, digamos, conformado también por elementos espirituales. O sea, hay, digamos, mucho que decir de los territorios indígenas, algo que tampoco voy a tener tiempo de desarrollar, pero que seguramente en las clases posteriores los compañeros docentes van a ahondar en eso. Y, digamos, una ley de propiedad comunitaria indígena que tendrían que alinearse los planetas para que se discuta en el Parlamento. ¿Y por qué digo esto? Como las disputas han ido increyendo alrededor de los territorios indígenas, en 2006 salió una ley de emergencia, que es conocida como la 2660, les digo el número porque por ahí alguien quiere googlearla, que es una ley de 4 articulitos donde prohíbe los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico jurídico catastral. Esta ley, que fue de emergencia,
vigencia 4 años, fue prorrogada 3 veces, y la última, que perdió esta vigencia en el 2021, fue prorrogada por decreto de necesidad y urgencia, porque el Parlamento no pudo reunirse para poder prorrogarla por el, digamos, como hubiera sido deseable, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Entonces tenemos una ley de emergencia que ha sido prorrogada por decreto de necesidad y urgencia. Los desalojos se siguen dando en todo el país, como podemos, digamos, ilustrar con el desalojo del martes pasado en Loflafken, Winculmapu, en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, que ya todas deben conocer, y en realidad ni siquiera se respeta esa ley de emergencia y la ley de propiedad comunitaria, en donde debería estar la letra chica para poder otorgar los títulos colectivos a las comunidades. Por supuesto que siempre pierde estado parlamentario, se vuelve a presentar el proyecto y nadie se reúne a discutirlo, porque son tantos los intereses económicos en juego, que en realidad ahora nadie quiere, nadie, y esto digo nadie, ningún partido político quiere discutir la ley de propiedad comunitaria indígena, porque los intereses económicos atraviesan toda la dirigencia política en nuestro país, lamentablemente. Entonces, y por eso hablaba yo de una línea de continuidad histórica frente a los pueblos indígenas. Un Estado que se niega hoy a reconocerlos como pueblos, se niega a reconocerlos como sujetos políticos y sujetos colectivos, y se niega a garantizar los derechos que ya tienen esa normativa, en otras palabras, que están vigentes, o sea, que ya existen. Entonces se produce la paradoja de que cuando el Estado no garantiza esos derechos y se vulneran permanentemente, y les hablaba de la tríada maldita: propiedad comunitaria indígena, bienes comunes naturales y el derecho a la consulta, un derecho que se incluyó en el convenio 169 de la OIT, que cualquier medida que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultada y también se vulnera recurrentemente. Entonces, bueno, digamos, los pueblos indígenas demandan, reivindican sus derechos, recuperan territorio, y ¿qué hace el Estado? En vez de garantizarles esos derechos, les manda a las fuerzas de seguridad, los criminaliza y eventualmente los sienta en el banquillo de los acusados y los procesa y juzga por usurpación. Este es el estado de situación hoy en Argentina. Estamos a años luz, les diría, de construir este modelo de Estado que yo tengo en la cabeza, y que es un modelo de Estado que yo le digo de las 5 I's y de una P, que es el Estado intercultural y plurinacional, un Estado igualitario, un Estado inclusivo, un Estado intergeneracional y un Estado interespecie. Bueno, habría muchísimo que discutir alrededor de todas estas IES. Algo quise decir, digamos, de todos los temas que son más relevantes, pero simplemente es plantearles de entrada un pantallazo en donde las tensiones entre los pueblos indígenas y el Estado, lejos de haberse diluido, lejos de haber transformado esta forma de relacionamiento del siglo XIX, sigue siendo una relación profundamente traumática, y que yo al menos soy bastante escéptica, en el corto y mediano plazo es bastante difícil de revertir. Bueno, les agradezco un montón que me hayan escuchado, espero, bueno, haber salvado las distancias por esta pantalla, y por ahí al final de la presentación de Diana podamos hacer algún otro tipo de intercambio. Muchas gracias. Dale. Pero decirlo ahí al lado. Hola. No, solo quería compartir 2 cosas. Una es que, bueno, este fin de semana que fui al encuentro de mujeres, fui al taller que se llamaba Plurinacionalidad y Recuperación de la Identidad Indígena Originaria, y el tema que más surgió es esto de los desalojos de la tierra y la recuperación de su cultura, y hablaban, justo había nombrado esta ley que mencionás, 26.160,
que vencía, y entre tantos temas de que hay un montón de comunidades intentando recuperar su cultura, sentí que obviamente lo que más le surgía era esto de poder tener primero un espacio que habitar. Y después mencionar un caso que para mí es el que me da esperanzas, que no puedo hacer mucho, no puedo profundizar más que compartirlo. Cuando empecé como a aprender, ¿no? Como de los pueblos, visité un espacio que se llama Barrio Intercultural San Martín de los Andes, está conformado por una comunidad mapuche, que se llama Curruinca, y una organización que se llama Vecinos Sin Techo, que lograron que se les restituyan tierras y tienen un barrio comunitario, que bueno, ellos entiendo que tienen otro, no sé la palabra, pero como otra historia y otro proceso, pero bueno, quiero compartir eso como un caso paradigma, que me da un poco de esperanza. Y en un momento yo hice un afiche sobre un cartel que ellos tenían yo visité ese barrio hace algunos años, que decía, estas tierras son comunitarias, decía Ley Nacional 22.725/12, que busqué en internet, no encontré más información de eso, pero bueno, no puedo decir mucho más que compartir esto, y que creo que bueno, venía con un poco a lo que venimos hablando. Eso, listo, gracias. No, muchas gracias por tu intervención, porque yo conozco también el caso de San Martín de los Andes, y la verdad es que hay ejemplos que permiten, digamos, dejar abierta una puertita de esperanza. Yo tampoco quiero, digamos, tirarles un mensaje negativo, en el sentido de que yo también me autocalifico como una escéptica esperanzada, porque si no yo creo que ya hubiéramos dejado de trabajar estos temas, en donde se van, digamos, como el hecho de que hoy tengamos esta materia en esta facultad ya está indicando cosas, que se van abriendo espacios de discusión y de diálogo, pero yo creo que hasta que no pensemos en un cambio radical, y por eso yo hablo de un Estado diferente, en donde, y esto no se los dije, y acá termino, donde tengamos un principio de igualdad resignificado, que sea igualdad entre los pueblos, en donde tengamos un principio de autonomía o de libertad, que sea la libertad de los pueblos indígenas de también elegir su modelo de desarrollo, cómo quieren vivir, cómo quieren, digamos, relacionarse con su propio hábitat, y un principio de identidad cultural, respetar la identidad cultural. Esto me parece que es así como clave para poder pensar en una transformación en serio. Si no, digamos, finalmente estamos siempre como perro que se muerde la cola. Esta es mi sensación después de muchos años de trabajar alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, y de, digamos, ver cómo, digamos, la distancia entre lo que está previsto en la ley y el efectivo goce se va, digamos, haciendo cada vez mayor, y eso es un motivo de preocupación permanente entre quienes trabajamos estos temas. Ahora sí, Diana, te doy la palabra. Hay más preguntas, comentarios, pero no sé si va a extender. La hago y cualquier cosa. Estamos en tema, Hola, yo quería hacer una pregunta que por ahí es muy compleja, no sé, pero que tiene que ver con qué pasa cuando los colectivos se superponen. O sea, por ejemplo, hay derecho individual, ¿no? Y hay derecho colectivo, por lo que entendí. Pero ¿qué pasa cuando el colectivo se superpone? O sea, por ahí una persona pertenece al colectivo de las mujeres, pero también pertenece a la comunidad, y también por ahí a una persona con discapacidad, ¿no? ¿Qué está contemplado? ¿Hay una especie de derecho especial? ¿O cómo se manejan estas situaciones? Gracias. No, está buena la pregunta, porque en realidad los derechos no se contraponen ni son excluyentes, sino que se van sumando. Una mujer indígena tiene los derechos del colectivo mujeres, y tiene, digamos, todo lo que es tratados internacionales de derechos humanos específicos, no sé, la Convención sobre todas las formas de eliminación de la discriminación, y, digamos, el material específico para el colectivo mujeres, y también, digamos, se le suma todo lo que es derechos específicos para
indígenas, y si es una mujer que tiene determinada, digamos, capacidad diferente, también se le suma, o sea, y si es migrante también se le sumaría, o sea, que lo que hay que entender, y esto es súper importante que lo preguntes, es que los derechos no son contradictorios ni excluyentes. Por ejemplo, la propiedad comunitaria es totalmente compatible con la propiedad privada. Uno tiene que salir a aclarar de que en realidad, porque se reconozca la propiedad comunitaria, no es que vienen a quedarse con mi casa, o que viene el malón a instalarse en el patio trasero de mi casa, sino que la propiedad privada es, digamos, puede convivir en total armonía con la propiedad comunitaria. Entonces los derechos se suman, no se excluyen. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Paso. PowerPoint. Pasa, ¿Me pasa. pongo lo que hacemos? A donde estés más cómoda. Me pongo ahí porque, no, porque vos vas a proyectar No ahí. te... ¿Dónde vas a proyectar el PowerPoint? Ahí, o sea, Entonces no, me pero quedo- no es tan grande. No, digo, Me no parece está acá, costado, pongo acá. me parece que te pones medio costado. Ahí. Sí. Cómoda, yo pensé que se había ido. ¿Querés que comparta el PowerPoint? Ahí está. Bueno, sí, ahora empiezo. Primero quiero introducir algo, ¿no? A partir de lo que estaba diciendo, o mejor dicho, sumo una pregunta para Silvina, ¿sí? Ya que estamos. La aprovecho yo también. No, porque realmente es algo, a ver, es una pregunta, comentario, Silvina. Porque está bien, está toda la cuestión del derecho, ¿no? Y de la ley. Pero es como una cuestión que me inquieta. Me está toda la cuestión del derecho y la ley, ¿no? Y, por ejemplo, los derechos de los pueblos a sus territorios reconocidos, que bueno, sabemos, ¿no? Que pasan por toda una cuestión antes de que se las reconozcan realmente. Y, por ejemplo, una comunidad, es decir, un pueblo no, en este momento, hoy en día no se les reconoce en territorios, sino está organizado en comunidades, entonces la comunidad tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que está dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es decir, hay toda una cuestión burocrática, ¿no? que envuelve, ¿no? ese reconocimiento. Pero, por ejemplo, está el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el cumplimiento de una ley, que tenemos desde el año 86, que es la primera ley, 1986, la primera ley integral de política indígena, que es la que le da origen al INAI, que reconoce, ¿no? las comunidades y les mensura los territorios, bueno, es el que de alguna manera alberga ese paraguas que tienen las comunidades hoy en día. Pero al mismo tiempo hay todo como un derecho paralelo, digo, que es como el de la administración, es la parte administrativa, ¿no? Porque este es el derecho bueno, que sirve en los tribunales. Pero, por ejemplo, hay petróleo, hay una prospección y se descubre el petróleo y el Estado le da permiso a las petroleras para entrar en ciertos lugares y la Secretaría de Hidrocarburos o de Minería, el Ministerio de Producción, de Economía, como se llame, no tiene obligación de informar al INAI, ¿no? Entonces, para cuando se da el conflicto, para cuando sale la gente a protestar, les tiran las topadoras encima y todo eso, es como que siempre es tarde, ¿no? Siempre estamos corriendo como por detrás y llorando sobre la leche derramada, ¿no? Porque hay una cuestión que debería, no sé, debería haber un vínculo, ¿no? Debería estar avisada la Secretaría de Hidrocarburos o no sé, de Minería de que hay, digamos, posibilidades de que alguna zona de prospección sea, digamos, territorio indígena y que por lo tanto debería darse, digamos, lugar a que, por ejemplo, el INAI intervenga antes, ¿no? Antes de que haya un juicio. Y sin embargo esto no pasa. Entonces, ¿cómo se entiende esto? No, bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, y esto ya no es solo con los pueblos indígenas, las burocracias del Estado han convertido, digamos, al Estado en un elefante. Yo siempre lo digo, antes lo decía más en chiste que en serio, ahora lo digo en serio. Yo trabajando tanto tiempo con pueblos indígenas me he convertido en anarquista, o sea, sabiendo que, ojo, el Estado es el único, digamos,
la única forma o la única herramienta que tiene, digamos, la capacidad de distribución de la riqueza, porque eso también es otra, o sea, uno se vuelve estatista porque quiere, digamos, la igualdad, pero después ve que esa maquinaria está, digamos, trabajando en contra de los derechos de algunos y algunas, y después favoreciendo a otros. Entonces, el punto, yo creo, es darse cuenta de que esas construcciones que son convencionales muchas veces pueden funcionar mal por desidia, Diana. Puede ser que nadie se le cayó una ficha, porque hay gente que realmente uno se sorprende de que hay gente que es, bueno, no quiero decir tonta, pero que no se les ocurrió que tenía que haber esta comunicación entre el INAI y, por ejemplo, y quienes otorgan las concesiones. Pero hay veces que esto también está hecho adrede para favorecer a unos pocos. Entonces, por eso lo que yo apunto es a cambiar radicalmente la estructura del Estado, porque hasta que nosotros no tengamos una matriz diferente, siempre vamos a estar, digamos, tenemos un andamiaje pensado para favorecer a unos pocos, que no son los pueblos indígenas desde ya. Entonces, esto no es, puede ser, digamos, que una vez pase por, digamos, alguien que se olvidó de, pero no, cuando no existe el procedimiento es porque efectivamente están pensando en algo para vulnerar derechos. Y por eso yo hablo de la recurrente vulneración de derechos. Esto ya no es casual que se conceda. Cuando nosotros tenemos en la Constitución, en el inciso 17, de la cogestión de los recursos naturales, y lo dice así, nadie conoce ninguna provincia que le haya dicho a la comunidad: vamos a gestionar los bienes comunes naturales en conjunto. Los ignoran olímpicamente. No ha salido nadie, ningún constitucionalista, a decir: no, fíjense que esto significa, porque otra vez se ningunea en los manuales de derecho. Entonces es otra vez todo muy circular. Y bueno, es golpearse la cabeza contra la pared, pero esto no es inocente, Diana, sino que está, digamos, ya pensado para ser vulneratorio de derechos. Al menos esto es lo que yo pienso. Claro, por eso tenemos también distintos conceptos de lo que es el Estado, ¿no es cierto? Que puede ser, digamos, el Estado que garantiza los derechos, digamos, para todos o para ciertas clases, ¿no? Ahora, quería decir algo también en relación con lo que vos comentaste del barrio intercultural, porque es un ejemplo, ¿no? El barrio intercultural en San Martín de los Andes. No sé si pudiste ver las reacciones que produjo, ¿no? Cuando estaba, digamos, en proyecto ese barrio intercultural, cómo había sectores de la sociedad, vos lo habrás visto más cerca por ahí, Silvina, porque bueno, además pasa en todas las ciudades de la llamada comarca, ¿no? Cada vez que hay una propuesta a favor del reconocimiento de derechos, aparece la reacción de gran parte de los que se llaman argentinos decentes, que se vuelven locos, ¿no? Y en San Martín de los Andes, que se declaró municipio intercultural, cuando estaba en debate en el Consejo Deliberante algo tan inofensivo como que era poner un mástil con la bandera mapuche en la plaza, ¿no? Salieron las manifestaciones, había caravanas de autos de gente con la bandera argentina diciendo que no se podía tolerar una bandera que no fuera la bandera argentina en la plaza, ¿no? Ah, pero la blanca y amarilla te la recontra tolera, sí, o sea, en el más que tenés un hotel con bandera de todos los países, pero la bandera mapuche, ¿cómo iba a estar ahí en la plaza? Y salían, a mí me pareció muy significativo esa vuelta que salían con carteles, una asociación de abogados que conocemos de del Sur que se llama Abogados por la Defensa de la Ley, que bueno, como si ellos solos fueran y que son los abogados anti-mapuches, y que se organizaron en contra de la ley 26.160 que mencionó Silvina, y salían con carteles que decían: la propiedad privada es la base de la sociedad. Con lo cual uno dice, qué bien que ellos hacen la relación que uno está pensando, ¿no? Y ellos como le explicitan que se estaba discutiendo temas de propiedad, cuando en realidad lo que estábamos discutiendo era poner una bandera, ¿no? Pero claro, ellos tienen muy claro, estos sectores, ¿no? Desde reaccionarios, tienen muy claro cómo las cosas se encadenan, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, y en realidad lo que están defendiendo es su terreno, y que nadie, porque cuando reconoces un derecho, ¿no? Los derechos se empiezan a sumar. Entonces,
por las dudas, decían no sea cosa que se empiece con una bandera y después nos hagan, ¿no? Nos pidan un reconocimiento de territorio. Entonces, bueno, cada una de esas iniciativas, que me dicen, bueno, es una buena noticia, pero hay que pelearla muchísimo. Hace unos, no sé, un mes, un poco más, que fue, digamos, esta cuestión de que se declaró por unas horas, se declaró, se reconoció la NIN como lugar sagrado mapuche. Me dice, ¿cuál es el problema? O sea, estamos llenos de lugares sagrados católicos, de todas las religiones. ¿Cuál es el problema de que se declare lugar sagrado la NIN? Que además es un reconocimiento, era un reconocimiento dentro de una entidad de parques nacionales que hace más de 20 años que viene trabajando con las comunidades, desde los años 90 viene trabajando con las comunidades de la zona en forma ininterrumpida, porque a través de todos los gobiernos, digamos, llevar a cabo un poco esto, ¿no? Que marca la Constitución, esto es un espacio donde hay cierto compartir acerca de las decisiones, lo que se llama el comanejo. El comanejo en Parques Nacionales, que está en el Parque Nacional Nahuelhuapi, en el Lanín, y hay cierto principio de comanejo en el Iguazú, que no se llama así, pero que hay tratos, digamos, entre Parques Nacionales y las comunidades. Bueno, a mí me vino a decir, bueno, algo he visto, pero bueno, tampoco, no hay comanejo como en el sur, pero bueno, sí que hay para iniciativas. Bueno, esto, como digo, no es un invento reciente, sin embargo, salió esa declaración y la reacción, ¿no? En ese sentido, que estamos perdiendo soberanía, que entonces los mapuches van a pasar a gobernar todo, que entonces los turistas no van a poder venir más a Lanín, y bueno, todas las que se van a literal le cortó la cabeza al que era en ese momento el presidente. Renunció porque, bueno, lo desautorizaron, digamos, al darle marcha atrás desde arriba, le ordenan dar marcha atrás con esa declaración. Es una declaración por simbólica, entonces imagínense cuando hay una cuestión, digamos, real sobre un territorio, ¿no? Y estoy de acuerdo con Silvina, lo hemos visto muchas veces, yo participé alguna vez como, digamos, ayudando, colaborando con situaciones judiciales, porque son muchísimos los juicios que hay contra dirigentes referentes de todos los pueblos indígenas, que suelen estar en el banquillo de los acusados. Es raro que estén del otro lado, generalmente están en el banquillo de los acusados y ahí nos llaman a los antropólogos, ¿no? Que generalmente para estos casos en los cuales hay que, por ejemplo, demostrar el derecho, porque, digamos, estamos en una situación de ninguneo en la cual no alcanza la palabra ni de la persona que está siendo judicializado, porque se judicializa a individuos, ¿no? Más allá de que la cuestión sea contra una comunidad, pero no alcanza con la palabra de sus autoridades tradicionales, ni de los referentes políticos, porque los pueblos indígenas tienen una representación en la política, que es, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay un organismo que es el CPI, ¿no? Donde están los representantes de los distintos pueblos de todas las provincias, y hay también algunos espacios así de representación en distintos ministerios, salud, en educación, bueno, con distintas suertes, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona, pero está. No importa, un dirigente puede ser un referente indígena, puede ser el representante de la INLAI, pero hay un juicio, no puede ir a decir yo convalido que esta persona pertenece a tal pueblo y tiene derecho. No, tiene que venir un profesional, ¿no? Urbano, académico, blanco, si es posible, ¿no? Y entonces sí, es la palabra autorizada que diga, sí, los mapuches estaban acá, tenemos tales pruebas, están en este lugar desde hace tantos años. Y nos ha pasado, ¿no? De estar compartimos así algunas situaciones con Silvina, y yo recuerdo, por ejemplo, un caso, el de la comunidad Felipín, en el 2016, donde se estaba juzgando por usurpación, como dijo Silvina, a un matrimonio, Marciano Silva y María Nahuel, que estaban en su lugar, digamos, vivían en la casa que había construido ahí el abuelo de la mujer, pero apareció un francés con un papel que decía que el terreno él lo había comprado, y toda la sociedad local, el Zapal, los alrededores, estaban a favor del francés, porque les gustaba más tener de vecino al francés, que nunca iba a venir acá. El francés estaba en Francia, era una inversión que le había hecho, ¿no? Pero cuando le dijeron que estaba ocupado, quería expulsar a estas personas.
se demostró, incluso con participación del cura, de las coloradas, que tenía todos los árboles genealógicos de la familia y pudo demostrar que estaban ahí desde hace 100 años, con papeles, digamos, de la provincia, porque es la comunidad filipina es una de las comunidades que tiene las mensuras más antiguas, tiene desde 1964 la mensura, bueno, había montones de cosas, y sin embargo el juez falló, digamos, absolviendo, ¿no? Entonces salió bien, tuvo un final feliz, sale absolviendo a esta pareja mapuche, pero no por, digamos, por todo lo que se había demostrado de su derecho, fundado en el derecho indígena, sino por una figura que es la de, a ver si me sale, de error culturalmente condicionado. Error culturalmente condicionado. Error de prohibición culturalmente condicionado, así se llama todo. Error de prohibición, bueno, ¿qué significa? En otras palabras, que como son indígenas no saben que hay un derecho a la propiedad, que no se dieron cuenta, que no lo Tenían que tener un papel. Claro que no, bueno, que porque no entienden, cuando en realidad se había dado una lucha muy fuerte con participación de los organismos indígenas, de los organismos de derechos humanos, porque además las organizaciones indígenas lo veían como una oportunidad para visibilizar el derecho. Bueno, eso, entonces de afuera, después cuando terminó todo, porque el juez no parecía un mal tipo, y fue receptivo a todo, pero se encuentra con un dirigente que le preguntó, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué error de prohibición culturalmente condicionada? Y él le dijo, lo que pasa es que si yo trato de ponerlo, digamos, de encararlo desde el derecho indígena, me van a pegar y es posible que se caiga, en cambio voy a lo seguro, ¿no? Como que el juez dijo, voy a lo seguro. Total, lo importante era que no fueran presos porque el delito de usurpación tiene un mínimo de 4 años de cárcel. Entonces, también lo salvó del preso, pero nos quedó a todos el sabor amargo ese, ¿no? Pero fueron desalojados. No fueron desalojados, pero tampoco lo reconocieron la propiedad. O sea, sigue estando el francés como dueño, pero no lo puede echar. ¿Sí? ¿Pero quién le vendió la tierra al francés? El francés tampoco podía comprar porque es zona de frontera. Tenían testaferros. Compró con testaferros que se vio en el juicio que los que habían firmado como compradores eran los mismos abogados de Zapala que lo estaban representando en el juicio. Pero igual eso no se juzgó, porque en un juicio se juzga una cosa, por más que surjan otras cosas en el medio, no pasa nada, o sea, no sé, Silvina, si estoy diciendo cualquier cosa, pero esa fue la impresión que a mí me quedó, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Con respecto a la ley de propiedad comunitaria, ¿se establece en algún lado la superficie de las comunidades? No hay que No, Todavía no está vigente, hay un proyecto, hay muchos proyectos. hay muchos más, entonces estamos... El Código Civil nuestro todavía no la reconoce. Lo que está ahora es la... No, lo que pasó fue, disculpen, que yo escucho así retazos, pero el Código Civil, cuando se reformó en 2014, intentó regularlo en un título, pero estaba, digamos, escrito con las patas, como siempre digo, porque lo escribió alguien que fue, digamos, una ignorancia muy importante acerca de lo que son los derechos territoriales, y empezó diciendo, bueno, ustedes no son abogados, pero bueno, pero decían, definían la propiedad comunitaria con categorías occidentales, entonces, y solamente lo ceñía lo rural. Entonces fue, digamos, tanto debate ocasionó y tanto rechazo que el Código Civil dejó un articulito que dice que una ley especial va a regular todo lo que atañe a la propiedad comunitaria indígena. Y es ese proyecto de ley y que hay varios efectivamente, pero que bueno, que nunca se discuten. Sí, pero la ley en sí, ¿qué es lo que dice? O sea, sí, como que... Silvina, repito la pregunta porque por ahí me escuchan. Están preguntando, la ley entonces, ¿qué dice acerca de la propiedad indígena? ¿Qué es lo que llama? La ley de la propiedad, el proyecto de ley dice que es un derecho autónomo de raigambre constitucional. O sea, que está, digamos, dirigido a las comunidades indígenas, pero es un derecho que no tiene, digamos, que no se define
a través de nuestras categorías occidentales. Nosotros en general hablamos de derecho real, que es cuando alguien es dueño de una cosa. La propiedad comunitaria indígena no recepta eso, porque en general las comunidades dicen nosotros pertenecemos a la tierra, no somos dueños de. Entonces dice es un derecho autónomo que tiene raíz constitucional, porque efectivamente la Constitución. Y en ese proyecto, bueno, hay todo un desarrollo acerca de cuál debería ser el procedimiento para entregar los títulos, que eso es lo que le importa a las comunidades hoy. El que no venga nadie más a sacarlos de una patada en la oreja, para decirlo elegantemente. De esto se trata. Pero hasta que no existe esa ley, lo que está pasando es que hay comunidades que están relevadas, en el mejor de los casos, porque debe haber mitad de comunidades relevadas, después de ¿cuánto? 2006, de 16 años, y en realidad no hay... No se entregan los títulos, sino que relevan, dicen, este es el territorio que los indígenas reclaman para sí, pero después no hay nada que diga cómo es el procedimiento para entregar estos títulos. Y sin títulos siempre están sometidos a la incertidumbre de un desalojo, como es lo que pasa permanentemente. Igual el relevamiento en el mejor de los casos, ¿no? Porque en Río Negro, por ejemplo, que es donde están pasando los conflictos ahora, el relevamiento es casi nulo. Es muy asimétrico en distintas provincias. Y en Neuquén se hizo, pero después de muchos años de demora y con un acuerdo en el cual queda subordinado lo que se releva a lo que la provincia autoriza. Entonces, en este caso, de este juicio donde estuvimos, justo ese lote había quedado afuera. ¿No? Era el lote que estaba en conflicto. ¿Y los títulos vendrían a ser como títulos inmobiliarios? Escrituras. Nunca se les da la escritura. Lo que tienen es una posesión precaria. Tienen una autorización que está en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero ellos no reciben una escritura. Entonces eso queda sujeto a que haya alguna trampa en algún escritorio y que eso se desaparezca. En Río Negro pasa eso, el relevamiento está parado. Es difícil, porque aparte el querer reconocer sus tierras también implica imponerle nuestros conceptos de propiedad privada, porque tienen que sí o sí aceptar que el suelo de la superficie es un lote y necesitan un título que les avale que ese suelo es tuyo. Sí. Ahí Ana quería. Sí, Rocío, me parece que Rocío lo que estaba preguntando es un tema clave y en realidad Silvina mencionó la reforma constitucional del 94, dice algo de la legislación. Y el convenio 169 que la Argentina suscribió y que es ley para nosotros dice que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan. Pero ahí es donde está la cuestión. ¿Cuáles son las tierras que tradicionalmente ocupan? Entonces, la ley 26.160 lo que viene a hacer es a obligar al Estado a delimitar, digamos, a esas tierras, que también se dio toda una discusión, porque es tradicional, pero actualmente, porque hay mucha tierra que ya se ha perdido, es más, se ha perdido en las últimas 2 décadas, desde que se sancionó la ley, hay tierra perdida, que no la que para el momento en que llegue por ahí a cumplirse la 26.160 en ese lugar, hay provincias que están más atrasadas que otras, porque todo esto se cruza con el federalismo argentino, ¿no? Que cada provincia se hace de determinada manera, o sea, los acuerdos de quién ejecuta esa ley. Pero precisamente, como vos decís, se termina siendo una delimitación territorial a un espacio que es más allá de un lote, de un predio, ¿no es cierto? Y esto ha llevado a muchos de los conflictos que se han ido dando precisamente. Entonces, la 26.160 a lo que va a llegar es a esta delimitación de espacios. No más allá. Hay comunidades que tienen ya tierra en propiedad comunitaria, ¿no? En distintos lugares hay propiedad común, hay distintos grados, digamos, de avance. Por ahí lo vamos a ver a lo largo de las clases, ¿no? Pero cuando vos decís qué es lo que dice eso, que no es nada, que es muy difícil de entender para nosotros, porque y lo tiene que ejecutar un Estado que es el que describió Silvina.
Entonces, en esa ejecución se dan muchos tiras y aflojes, ¿no? Porque hay comunidades plantadas de determinada manera que a la hora de realizar el relevamiento tienen mucho más claro cómo realizar el relevamiento o cómo delimitar ese espacio que ocupan. Y otras que por ahí se ven abrumadas por estas disputas que se dan y en una condición de fuerza desigual, digamos. No es lo mismo para una comunidad delimitar su territorio, no sé, al lado de, qué sé yo, Benetton, el ingenio de Desma, etcétera, que en un espacio en donde sus vecinos sean otros y donde puedan estar en otra condición a la hora de marcar o de indicarle al equipo de relevamiento cuál es su territorio. Perdón que explique. ¿De qué año era 21, 1660? De 2006. 6. Pero se empezó a implementar mucho después y con muchos problemas en cada provincia, y en algunas directamente ni casi ni empezó, y en otras tiene un grado de avance mucho más. Pero bueno, hasta ahora, por ejemplo, uno no es que puede acceder a un mapa para ver cuáles son los territorios de ocupación. No, es todo un tema. Ahora hay algunos trabajos científicos ahí que tratan de recopilar esto. Así que en el INAI existe alguna cartografía. Una cosa, ¿la ley prohíbe los desalojos hasta que esté este relevamiento? Claro, prohíbe los desalojos, sí, pero ¿qué es el desalojo? ¿Es el desalojo de las casas o es el desalojo del espacio? Entonces se han ido dando desalojos de espacio en estos años. Perdón. Bueno.